Toyota Hilux, instinto de superación. Nippon Car, concesionario oficial Toyota. Comahue Trucks, concesionario oficial Volkswagen, camiones y buses. Perticone 2119, Neuquén. Bienvenidos, gracias por estar. Vamos al anticipo de temas para el programa de hoy. La propuesta es continuar compartiendo las entrevistas que grabamos en el marco de la Argentina Oil and Gas, que se realizó en Buenos Aires en la segunda semana de octubre. En el segmento de empresas vamos a dialogar con Miguel Carruozzo, gerente regional del Grupo Sancor Seguros. Nos va a comentar sobre una nueva línea de servicios que va a lanzar la empresa. Y vamos a comenzar con el análisis de las elecciones 2013, y para ello hemos convocado a Leardo Laría, es vicedirector del diario Río Negro. ¿Cómo estás, Leardo? Hola, buenos días. Leardo, antes de ir al tema de las elecciones 2013, me gustaría pedirte tu opinión sobre el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la ley de medios. Bueno, lo primero que creo que convendría para situarnos en este tema sería desmistificar la idea de que la ley de medios va a suponer un cambio radical en la situación política o cultural del país. Yo soy muy escéptico y de hecho han transcurrido 4 años desde que está la ley vigente y no hemos presenciado ninguna circunstancia que nos diera la sensación de que esta ley ha venido a generar un cambio de magnitud en algún aspecto de la vida cultural o política de las. De manera que creo que hay una mistificación que gira alrededor de esta idea del 7D frustrado y ahora pues esta especie de exaltación, de alegría de parte de los sectores oficialistas que ven que la Corte ha declarado la constitucionalidad de la ley y esto les hace ilusionar pensando de que van a generar algún cambio importante en el panorama de los medios. Es decir, en mi opinión no va a suceder así. Evidentemente es una ley sesgada, es una ley que se hizo con el ánimo de reducir la presencia o magnitud del Grupo Clarín. Y no creo que el Grupo Clarín vaya a sufrir grandes daños por la aplicación de la ley. De modo que lo seguiremos teniendo a la nata los domingos y tendremos información de la misma calidad con la que teníamos anteriormente. De modo que a mí me parece que hay una exageración en cuanto a las consecuencias prácticas que tenga la aplicación de la ley. Ahora, yendo, digamos, al análisis de la sentencia de la Corte, yo ayer estuve leyendo la primera parte, son 392 folios, pero bueno, la sentencia, digamos, son unos 75 folios, después vienen los votos particulares. De modo que lo que he leído es eso. A mí me ha sorprendido porque lo que hace la Corte es revocar la sentencia de la Cámara Comercial. Y la sentencia de la Cámara Comercial era una sentencia muy bien construida, muy sólida. Porque en realidad lo que se limitaba era a declarar la inconstitucionalidad de 2 o 3 disposiciones que están más bien vinculadas al trato discriminatorio que llevaba implícito la aplicación de la ley. ¿En qué sentido? Yo doy un solo ejemplo, digamos. Es decir, una de las limitaciones que establece la ley de medios es que a nivel local no puede coexistir un canal abierto con una señal de cable, que es el caso que se da en la capital federal entre el canal abierto 13, el canal 13, y TN, digamos, la señal del Grupo Clarín. Y uno, es decir, realmente entre un canal abierto y una señal de cable, evidentemente hay sinergias. Y es incomprensible que un canal abierto no pueda tener una señal al mismo tiempo. Es decir, yo no lo veo, me parece una regulación absurda, irrazonable. Y esto es lo que dijo la Cámara de Comercio. Ahora,
la Corte declara la plena constitucionalidad de la ley y en consecuencia declara la constitucionalidad también de estas limitaciones. Yo no he leído, digamos, argumentos muy fuertes en esta dirección. La Corte se limita a decir que, bueno, que las leyes las hace el Parlamento hace leyes buenas, hace leyes malas, que ellos no están para decir si las leyes son buenas o malas, y que en definitiva no rozan ninguna disposición constitucional, de modo que se puede considerar constitucional. Ahora, la Corte debería evaluar si una ley es compatible con el espíritu de la Constitución Nacional, ¿no? Claro, evidentemente en eso radica el control de constitucionalidad que hace la Corte. Pero el control de constitucionalidad sobre una ley del Parlamento siempre da lugar a una disputa, de ver en qué medida un poder puede limitar la expresión de la soberanía popular, de modo que ese rol de control de constitucionalidad tiene que ser siempre prudente, en una democracia dinámica, digamos. En los países europeos, en general, lo que tenemos son tribunales constitucionales, es decir, el Tribunal Constitucional con una garantía de integración plural, porque se establecen mayorías reforzadas para la designación de los miembros del Tribunal Constitucional. Entonces, eso permite un análisis mucho más a fondo de la ley. Aquí hay un detalle llamativo que tiene la sentencia, es decir, la sentencia, después que declara que está todo muy bien, que está todo constitucional, hace una serie de recomendaciones, diría, ¿no? Y dice que todo lo que se ha dicho acerca del pluralismo informativo en la ley de medios, dice, se perdería sentido si, y entonces se hace una serie de enunciados, si no hubiera políticas públicas transparentes, si se afectara la libertad de expresión porque se dan subsidios que favorecen a un determinado grupo político, ¿qué es lo que ocurre? Si los medios públicos están al servicio del gobierno, y si la autoridad de aplicación no es un órgano técnico e independiente como debe ser. Es decir, estas recomendaciones parecen ser como si una monja se dijera, le hiciera recomendaciones a algún personaje de estos, al estrangulador de Boston, por decir, ¿no? Es decir, me parece que las características de este gobierno son justamente las que explican que se den todas estas circunstancias, de manera que el argumento central de la ley de medios, esa pretensión de ir por el pluralismo, etcétera, en la práctica, lo que uno visualiza, sucede todo lo contrario, es decir, hay políticas públicas que están dirigidas directamente a generar un monopolio oficial y además, junto con el monopolio oficial, hay toda una política de ocupación de medios a través de capitalistas amigos y a través de todo. De modo que, lejos de ganar en pluralismo, si uno hace una fotografía de la situación actual en que se encuentran los medios y la compara con la situación del 2003, lo que ha sucedido es un enorme retroceso, es decir, ha disminuido la calidad en cuanto a que no existe la variedad y el pluralismo que teníamos hace muchos años, o hace 10 años atrás. Y además es vergonzoso, es decir, es vergonzoso el uso que se está haciendo de los medios públicos oficiales, es decir, se utilizan como si fueran los medios del partido del que está en el gobierno. Sí, y esto es un verdadero disparate, es un verdadero abuso de derecho, porque en general en las democracias modernas, los medios oficiales tienen que tener un rol de imparcialidad, no pueden estar al servicio del partido que está en el gobierno. Claro, la prueba está en que en el Canal 7, donde se ve 678, no hay ningún programa crítico del gobierno, ¿no? O sea, no, pero además es de una propaganda descarada. Descarada y además de deslegitimación permanente de los adversarios políticos del gobierno, son objeto de una enorme descalificación. Esto es peligrosísimo porque en la democracia no podemos deslegitimar al adversario. La democracia es básicamente un diálogo, un debate político, entonces yo descalifico
al adversario estoy limitando las posibilidades del diálogo, porque sería muy difícil pensar que podemos dialogar con alguien que es un ser diabólico, malvado, claro, que está respondiendo a los intereses extranjeros, claro, y cosas de estas, ¿no? Claro. Ahora, y con esto me gustaría, digamos, señalarlo también. En términos comparativos, yo siempre he vivido muchos años en España y no puedo evitar hacer comparaciones. El tema clave en cuanto a la ley de medios, lo dice la Corte, es la autoridad de aplicación. Si la autoridad de aplicación es verdaderamente un organismo técnico o técnico político, pero está garantizada la imparcialidad del cuerpo, del organismo de aplicación, entonces estamos en una posición correcta. Aquí, en Argentina, la ley de medios, la autoridad de aplicación de la ley de medios es claramente de connotación gubernamental, claro, porque hay una mayoría gubernamental clarísima, incluso más. Uno de los integrantes de la oposición, el que promovió el Frente Amplio Progresista, no ha podido asumir, no le han dejado asumir. Claro, claro. De modo que aquí... Ahora, sí, hay ingenuidad, ¿no? Por parte también de la oposición que ha votado la ley, pensar que podía implicar que el resultado fuera más diversidad de voces. Sí, evidentemente, y para mí la clave sigue estando allí, es decir, en tanto y en cuanto uno legitime una ley que establece una autoridad de aplicación que es paragubernamental, es decir, prácticamente está cediendo las mayores posiciones. Claro. ¿No? Ahora, para mí esto tiene un punto central en cuanto a lo negativo, es la afectación de derechos adquiridos con la exigencia de desinvertir. Porque quien tiene una cantidad X de licencias las adquirió cuando era legítimo, cuando la ley lo permitía. Esto yo te comentaba antes de comenzar. Es como si al diario, a partir de ahora, le dicen que puede circular solo en Río Negro y no en Neuquén. Bueno, por eso el problema que tienen, digamos, estas leyes, que son leyes de regulación muy amplias, muy extensas, le dan enormes facilidades al gobierno para que luego las aplique de un modo sesgado. Claro. Entonces, son peligrosas. Es decir, yo estoy a favor de la regulación del Estado, es decir, en una sociedad moderna el Estado tiene que regular. Y me parece muy bien que el Estado se plantee como objetivo favorecer la pluralidad de voces en una sociedad democrática. Hasta ahí está todo muy bien. Ahora, si empezamos a establecer una serie de exigencias que nos permiten después aplicarla en la aplicación, digamos, actuar de un modo sesgado para favorecer determinadas políticas o determinados grupos políticos, bueno, evidentemente lo que estamos contribuyendo en términos prácticos es a conseguir un objetivo contrario al proclamado, claro, que es un poco lo que tenemos aquí. En general, la característica de este gobierno es decir, proclama una cosa, pero después busca la contraria. Esto ha pasado con la famosa reforma del Poder Judicial, es decir, se enuncia una democratización del Poder Judicial y lo que se está buscando, por otro lado, es tratar de instalar jueces amigos. De modo que, bueno, no nos debemos sorprender, ¿no? Es decir, aquí entre lo que se dice y los resultados prácticos de las acciones que se emprenden, la distancia es enorme. Aleardo, yendo al tema de elecciones 2013, ¿cuál fue, a tu juicio, el mensaje de las urnas a nivel país, no? Bueno, yo creo que los resultados electorales, digamos, son claros en el sentido que marcan un voto de castigo al gobierno nacional. Este voto de castigo tiene un enorme valor simbólico, porque estamos en una situación donde el gobierno se ufanaba de tener el 54% de los votos y de pronto resulta que tiene el 33% de aprobación, es decir, que prácticamente el 70% de la población, de los ciudadanos argentinos, han dicho que votando en una dirección o en otra, pero claramente votando en contra del gobierno. Esto, digamos que marca, en mi opinión, el final del ciclo kirchnerista. Para mí esto es inapelable, es decir, aunque aquí todavía hay algunos que tienen muchas ilusiones, pero para mí está claro
que este ciclo político, que se inició hace 10 años, termina, en principio termina en el 2015, puede ser que haya una situación que dé lugar a un final anticipado, lo digo simplemente porque está hoy en la opinión pública la idea de que hay algunas dudas acerca de si la presidenta se va a reincorporar debido a su enfermedad. Sí. Yo creo que hay más posibilidades de que retome, y más con esta inyección de vitalización que le ha dado la Corte, digamos. Yo creo que lo más probable es que retorne, ¿no? Que retorne para afrontar una situación muy compleja, muy difícil. Pero como digamos, hipótesis de probabilidad, tampoco hay que descartar que hubiese, digamos, alguna fórmula que lleve a, no sé, a un reemplazo. En cualquier caso, es decir, se trate de una situación que se defina en el corto plazo o que se defina en el 2015. Es decir, para mí es inapelable el voto ciudadano, que ha sido un voto de decir, señores, no queremos más una situación, un gobierno de estas características. Es decir, un gobierno autoritario, un gobierno que se aproximaba al modelo chavista, digamos. Esto es algo que la sociedad argentina no acepta y claramente lo ha manifestado, ¿no? El otro dato, digamos, que permanece más en la sombra, pero a mí me parece que es un dato del cual hay que extraer todavía muchas consideraciones, tiene que ver con la fragmentación del peronismo. Aquí hay un fenómeno clarísimo de fragmentación del peronismo, la aparición de Massa, que no necesariamente él se reconoce como peronista, porque aspira a convocar a otras fuerzas provenientes de otros sectores, y lo dice claramente, es decir, en los actos de Massa no se canta la marcha peronista, se canta el himno nacional. Sí. Entonces, pero es evidente que es una fracción importante del peronismo. Sí. De modo que tenemos, por un lado, este sector del peronismo, por otro lado ya había un peronismo disidente antes, por otro lado tenemos los grupos kirchneristas, de modo que estamos asistiendo a un fenómeno de fragmentación del peronismo. Para mí este es un dato alentador, porque yo soy partidario decidido de la necesidad de renovar el sistema de partidos políticos argentinos. Fundamental. Entonces, todo lo que signifique que los viejos partidos populistas, tanto el radicalismo como el peronismo, se disgreguen, y esto dé lugar a la formación de partidos políticos nuevos, renovados, con una cierta coherencia ideológica, donde poco a poco se vaya conformando un espacio de centro-izquierda, socialdemócrata. Y en eso me parece que está trabajando muy bien toda la gente del Frente Amplio Progresista, esta coalición entre grupos socialistas, grupos que provienen del radicalismo. Yo creo que están teniendo mucho éxito. Donde no se visualiza, digamos, un fenómeno similar es en el centro. No hablemos de derecha, porque la derecha en Argentina no existe. Difícil de definir, además, ¿no? No existe. Aquí lo que tenemos es un centro liberal, un centro progresista, un centro democrático. Bueno, este centro, que en este momento yo diría está representado por figuras como Macri en Capital Federal, como Massa en la provincia de Buenos Aires, debiera confluir en un espacio común. Si uno escucha el discurso de Massa, si uno escucha el discurso de Macri, son discursos prácticamente idénticos. Es decir, desde el punto de vista de lo que transmiten ideológicamente, es un afán de modernización, una preocupación enorme por la gestión y un compromiso de terminar con la confrontación. De modo que desde la perspectiva ideológica y política uno visualiza que allí debiera haber una confluencia para la construcción de un espacio de centro, competitivo con el espacio de centro-izquierda. El día que tengamos esa posibilidad de dos partidos fuertes, al estilo europeo, y que sean alternativas de que poder, generen la posibilidad de una alternancia, entonces la democracia argentina va a mejorar muchísimo en materia de calidad. Ahora, ¿cuál es el obstáculo? Es decir, ¿por qué no acudimos? ¿Por qué el centro, digamos, no se consolida?
terminaron las elecciones y Macri salió diciendo que no tenía nada que ver con Massa y viceversa. ¿Esto por qué? Porque lo que interfiere en Argentina, lamentablemente, es el fenómeno del presidencialismo, es decir, la carrera presidencial. Todos se ponen en la línea de partida para emprender la carrera por la presidencia. Y esto hace que se pierdan de vista lo que Argentina necesita. Argentina necesita reconstruir el sistema de partidos políticos. Necesita recomponer su calidad, su estructura institucional. Ha sido muy deteriorada por este gobierno y de hecho va a llevar tiempo. Va a llevar tiempo recomponer todo y que nos convirtamos en un país predecible, previsible, donde se puedan que pueda dar lugar a las inversiones que generen empleo y que genere, digamos, la mejora de la calidad productiva. Y la calidad institucional. La calidad institucional es básica para generar previsibilidad. Previsibilidad donde los inversores sepan cuáles son las reglas de juego y que esas reglas de juego no van a cambiar. Eso es el único camino en el marco de un sistema como el actual, que nadie con seriedad se puede plantear cambiar. Es el único camino para que a partir de las inversiones productivas se genere empleo genuino. Esto es la única manera de terminar con la pobreza. No hay otro camino. El asistencialismo no sirve. Entonces, la clave está allí. Entonces, todos los partidos políticos que conforman ese 70% que ha votado en contra del kirchnerismo, todos proclaman lo mismo. Todos dicen, señores... En cuanto a objetivos, ¿no? En cuanto a objetivos. Hay que terminar con la confrontación, tenemos que ir a buscar consensos, tenemos que definir políticas de Estado y básicamente generar y dar previsibilidad a los inversores. Alerdo, te agradezco tu tiempo. Teníamos previsto dedicarle más tiempo al análisis electoral. Nos queda pendiente para una próxima charla lo que pasó en Río Negro, lo que pasó en Neuquén, pero el fallo de la Corte ameritaba darle un espacio para tu opinión. Recomiendo el artículo de Alerdo Laría el martes pasado en La Nación, Esperando al maquinista virtuoso, donde vos planteás la necesidad de una infraestructura... Mejorar la infraestructura institucional. Así que bueno, en una próxima charla lo vamos a desarrollar también. Muy bien, muchas gracias. Gracias Daniel. A vos por tu tiempo. Adiós. Pausa. En el próximo bloque, Miguel Carruozo, gerente regional del Grupo Sancor Seguros, para hablar de una nueva unidad de negocios de la empresa Prevención Salud. Ya venimos. Auspician este programa EPREC, Sociedad Anónima, una empresa neuquina en continua expansión y desarrollo. Tenemos amplia infraestructura y disponibilidad permanente del producto, porque la construcción no se detiene. Carlos Isla, Sociedad Anónima. Estamos en casa. CIAR brinda soluciones de ingeniería y tecnología especializados en los sectores de energía e industria. Una empresa patagónica con más de 19 años de proyección permanente. CIAR, ingeniería y tecnología que potencian su negocio. CIAR.com.ar. Amici, liquidación fin de temporada. Hasta 50% de descuento. Rojas, Timothy Cox, Christian Dior y Perramus. Tarjetas 3 pagos sin interés. Amici.